En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el libro de Santiago. En el capítulo 1, verso 12, dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya recibido o resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros, los seres humanos, es tentado cuando de su propia concupiscencia o malos deseos es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que Santiago aquí aborda otro tema importante referente a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Es probable que por falta de sabiduría muchos cristianos habían entendido mal el asunto de la soberanía divina y pensaban que cuando ellos eran tentados a hacer lo malo, quizás Dios es el que estaba obrando o induciéndolo a hacer lo malo. Pero Santiago dice que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, por una sencilla razón: no está en la naturaleza divina tentar a alguien hacia la maldad. Aquí Santiago utiliza la palabra tentación como aquel acto de inducir a alguien a hacer lo malo. En Dios no hay malicia. Dios es perfecto en todos sus atributos, en su naturaleza, en todo lo que Él es como divino, como Dios perfecto. Dios es amor y Dios es justicia. Él no puede tener ni un solo pensamiento malicioso, ni una sola intención de hacerle daño a alguien. Él es perfecto, pero también es perfecto en justicia. Entonces, aquí Santiago está diciendo: el Dios perfecto no puede inducir a ningún ser humano a hacer lo malo. En la Biblia, amados hermanos, se enseña de que nosotros tenemos tres enemigos naturales, nosotros los cristianos. Que la tentación a hacer lo malo proviene de un mundo que está organizado bajo ciertos principios, bajo ciertos, yo le llamo antivalores, o algunos le llaman valores, pero valores negativos, como por ejemplo la competencia, la fuerza bruta, porque en este mundo los poderosos, las naciones más poderosas someten a las menos poderosas.
E individualmente, entre más poder tiene un individuo, se aprovecha de ello para someter y enseñorearse de los débiles. Y ese mundo así está organizado de esa manera. Está organizado para que los hombres puedan disfrutar de todos los placeres pecaminosos que hay. Entonces, estos son antivalores en comparación a los mandamientos, a la ética y forma de vida que Dios ha establecido para toda la raza humana y en especial para nosotros. Entonces Santiago dice, si hay alguien que se siente inducido a hacer lo malo, esa persona debe de saber que esta tentación no proviene de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado o inducido de sí mismo, de su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos, anhelos. Eso es una realidad. Cristo, hablando de la forma en cómo se contamina el hombre, dijo a la gente de su tiempo que no es lo que entra, en la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino todo lo contrario, lo que sale de su corazón. Porque en aquella época la gente había entendido mal. Creían que abstenerse de ciertos alimentos era necesario porque habían otros alimentos que contaminaban al ser humano, lo contaminaban moralmente y religiosamente. Entonces Jesucristo, llamando hacia él a todos sus discípulos, dijo que no era lo que entraba en la boca del hombre lo que contaminaba al hombre, sino lo que salía de dentro del hombre, de su corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Lo mismo que Santiago está diciendo, cada quien es seducido de su propia concupiscencia, o sea, de las cosas malas que hay en el corazón del hombre. Entonces Cristo dijo que de adentro del hombre, del corazón, de lo más profundo de su alma, de ahí es donde surge, digamos, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, los homicidios, los malos pensamientos, los hurtos, todas las injusticias, todas las maldades. De adentro del corazón, dijo el Señor, es que salen. Y eso es lo que en realidad contamina al ser humano. No el asunto de la dieta, de la comida. No, Pablo dijo en otra ocasión, más adelante, allí en el libro de Romanos, que el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Santiago dice aquí que todos nosotros, en nuestra naturaleza pecaminosa, lo que Pablo llama la carne, de ahí surge el pecado. Y esto es una referencia al hecho de que nosotros fuimos creados, formados, dados a luz ya con esa tendencia del pecado. Por eso David en uno de los salmos dice que él fue concebido en pecado. Lo que está tratando de decir David es que cuando él fue concebido en el vientre de su madre,
ya la semilla de maldad, de pecado estaba en él, a causa del pecado de Adán y Eva. La naturaleza humana se corrompió, se desperfeccionó y no existe ningún ser humano que pueda nacer sin esa tendencia a la maldad, al pecado, a la corrupción. Ya el hombre nace corrompido, ya el hombre nace con pecado adentro de él. Por muy educado que sea, usted puede tener un hijo y llevarlo a los mejores centros de educación y después a las mejores universidades cristianas, pero ya todos nosotros nacemos con una tendencia al mal. Por eso la malicia, el enojo, las injusticias que cometemos. Entonces Santiago dice, es necesario que toda persona, especialmente todo cristiano, nos demos cuenta de que el pecado, ciertamente hay pecado fuera de nosotros, hay pecado en otras personas. Y hay un montón de organizaciones que inducen al pecado porque están esas organizaciones elaboradas bajo antivalores de este mundo. Pero el pecado lo llevamos nosotros en nuestro propio corazón. Si pudiéramos científicamente trasladarnos a Marte, a la Luna o a cualquier otra galaxia donde hubieran condiciones de vida ideales, ahí llevaríamos nuestro pecado, porque el pecado está en el corazón del hombre. Y el pecado se va transmitiendo de generación en generación, porque nuestra naturaleza no es perfecta. Se desperfeccionó a causa de la desobediencia de Adán y Eva. Entonces Santiago dice, la maldad está en el hombre, no en Dios. Cada uno es seducido. Uno puede ver algo y entonces a causa de que vio algo, surgen los malos pensamientos, como en el caso de David, que David estaba en la terraza de su palacio y vio a una mujer que estaba bañándose. Y la mujer era sumamente hermosa. Entonces se despertó la concupiscencia en David. Y David empezó a elaborar pensamientos lujuriosos. Y como él era el rey y según él podía hacer cualquier cosa, mandó a traer a esa mujer y cometió adulterio con ella. Pero si nosotros hiciéramos un análisis del proceso de pecado de David, entonces nos daríamos cuenta de que el adulterio, lujuria, codicia, concupiscencia e injusticia estaban ya en el corazón de David. Solo le faltaba la tentación, la ocasión, para que eso aflorara de su corazón. Y así es cuando usted peca y cuando yo peco y cuando todos pecamos. El pecado está en el corazón del hombre, en esa parte que nos revela el Nuevo Testamento que se llama carne y que las nuevas versiones le llaman a esto la naturaleza pecaminosa o naturaleza caída del ser humano. Y esa naturaleza caída solo puede ser dominada por el poder del Espíritu Santo que ha venido a morar en nuestros corazones. Entonces, Santiago habla del proceso que se lleva a cabo cuando una persona peca. Es lo mismo como el proceso cuando una mujer tiene relaciones con su esposo y entonces ella concibe en su vientre.
todavía el niño no está consumado, ¿verdad? Todavía el niño no está consumado, necesita un proceso de 8 o 9 meses para que el niño se forme y la mujer dé a luz. Así es el pecado. El pecado, dice, según Santiago, dice que cuando es tentado, dice, no piense que es tentado de parte de Dios, sino que cada quien de su propia concupiscencia. Entonces, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, los malos pensamientos. Un hombre, digamos, casado, ve a otra mujer hermosa, entonces se despierta en él la codicia, codiciarla a ella. Es en la mente, ahí comienza todo. Cristo dijo que no era ni siquiera necesario consumar el hecho para que un hombre cometiera adulterio, con solo que codiciara a la otra mujer que no es su esposa en su propia mente, en su propio corazón, lo que Santiago llama concupiscencia. Entonces, ese es el proceso del pecado. Entonces, una vez que la persona concibe, o sea, va al hecho mismo de practicar el pecado, entonces el pecado produce muerte espiritual, separación de Dios. Esto es una tremenda realidad. Por eso dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces Santiago aborda este tema. Ahora es necesario que nosotros, los cristianos, investiguemos más profundamente este asunto. Y si nos vamos al libro de Gálatas, al libro de Romanos y a otras epístolas del Nuevo Testamento, podemos obtener mayor información de cómo es que el pecado se da a luz. La verdad es que el pecado está en nosotros. No tenemos que esperar que el pecado venga de afuera hacia adentro. Cristo dice, no, el pecado ya está en nosotros y se manifiesta de adentro hacia afuera. Así es, así ha sido siempre, así ha sido siempre. Por supuesto que se requiere un detonante, y un detonante es cuando, digamos, por los ojos, los deseos de los ojos. Así que cuando nosotros deseamos algo, por ejemplo, alguien puede tener la debilidad de la pornografía, entonces gusta de ver en la televisión o se va al cine a ver determinado tipo de película, que puede él ver actos de desnudismo ahí, en la película o en la televisión, o en alguna literatura que la persona compre. Pero la verdad es que el pecado no está en la literatura en sí. El pecado no está en lo que ve. El pecado está en lo íntimo de esa persona, en los deseos pecaminosos, codiciosos que hay en la persona. Entonces Santiago está tratando de enseñarnos que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque hay una enorme cantidad de cristianos, principalmente los cristianos que son tiernos en la fe, que no saben cómo lidiar, no saben cómo hacer cuando la concupiscencia se manifiesta en su propia vida. Ningún cristiano quiere pecar. Los cristianos odiamos el pecado y no queremos pecar, pero los deseos carnales están en nosotros.
la concupiscencia está en nosotros. Entonces se manifiestan en algunas ocasiones. Entonces la Biblia dice que nosotros tenemos que entregarnos al Señor y a la guianza del Espíritu Santo, porque lo único que puede gobernar, someter y amortiguar los deseos de la carne, la concupiscencia, como le llama Santiago, es el Espíritu Santo. Es el Dios Todopoderoso obrando con todo su grandioso poder en nosotros, sometiendo los deseos de la carne. Eso es lo que Pablo habla en el libro de Gálatas, que debemos de ser guiados por el Espíritu de Dios, someternos a Dios, y entonces sí, una vez que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, podemos vivir la justicia de la ley, es decir, podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y victoriosos sobre los malos deseos que están en el corazón de todo ser humano. Dios le bendiga. Continuamos mañana hablando del libro de Santiago. Dios le guarde y ore mucho y escudriñe las Escrituras, porque una de las cosas que debe de saber el cristiano es cómo lidiar con el pecado que está en él. Dios le guarde, amado hermano. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.